Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y comenzamos con el segundo vídeo sobre los fundamentos del lenguaje PL/SQL de Oracle. En los próximos minutos veremos cómo declarar variables y otros objetos empleando los tipos de datos disponibles. También echaremos una ojeada a los operadores, las funciones predefinidas y otros elementos del lenguaje. Trataremos con especial interés el control del flujo de ejecución de nuestros programas. Veremos qué estructuras podemos utilizar para realizarlo. Trabajaremos con procedimientos y funciones, algo que ya hemos visto en el vídeo anterior, pero que veremos con mayor detalle en este, y el uso de parámetros de distinto tipo. En concreto, los contenidos que vamos a ver son una pequeña introducción, los tipos de datos que tiene el lenguaje PL/SQL, importantes elementos de cualquier lenguaje de programación, como son los identificadores, las variables, las constantes y los literales. Echaremos una ojeada algo rápida a los operadores para ver qué operaciones podemos realizar. Veremos las funciones predeterminadas que tiene PL/SQL y también SQL y cómo incluir comentarios dentro de nuestros programas. Las estructuras de control, como he comentado anteriormente, son muy importantes y veremos algunos de los ejemplos más representativos. Y por último, como decía al principio, los subprogramas, estas funciones y procedimientos que ya vimos en el vídeo anterior y que desarrollaremos en este segundo vídeo. Bien, pues si en los minutos anteriores hemos estudiado las características generales de PL/SQL desde esa perspectiva global y su utilidad desde pues algo de una forma intuitiva y que lo íbamos poniendo según íbamos necesitando, en este segundo vídeo nos vamos a preocupar de los principales elementos que tiene un lenguaje de programación y en concreto PL/SQL. Es decir, vamos a ir viendo todos los elementos, su sintaxis de una forma somera, sin entrar demasiado en detalle, porque para eso ya están los manuales de referencia que siempre debemos de contar. Es decir, cuando estemos trabajando en un lenguaje de programación, lo he repetido siempre en mis clases, no es necesario aprenderse todo de memoria, porque para eso están los manuales en los que podemos echar una ojeada, pero sí ver qué es lo que podemos hacer y saber qué herramientas tenemos para hacerlo. Bien, con respecto a los tipos de datos, comentar que PL/SQL dispone de los mismos tipos de datos que tiene SQL, pero además tiene los suyos propios. En la mayoría de los casos existe compatibilidad entre ambos tipos, pero hay algunas diferencias que también tendremos que tener en cuenta. Bien, a la hora de clasificar estos tipos de datos suelen utilizarse las categorías que aparecen ahí en pantalla. En primer lugar tenemos los escalares, que sirven para almacenar valores simples y que a su vez pues, podemos subdividirlos en los de carácter o cadena, como podrían ser el varchar2, que ya conocemos y que hemos utilizado muchas veces en SQL, los numéricos, como por ejemplo el number, que también conocemos, aunque PL/SQL, como decía, tiene los suyos propios. El binary integer, por ejemplo, sería un ejemplo de ese tipo de dato que pertenece a PL/SQL, pero que no lo tiene SQL. Los booleanos, les echaremos también una ojeada, son propios de los lenguajes de programación, no los hemos visto en SQL porque no se trabaja con ellos. También tenemos los tipos de datos que hacen referencia a fecha y hora. Por otro lado, la categoría de los tipos de datos compuestos son tipos compuestos de otros tipos de datos simples. En este caso, pues, podemos nombrar las tablas indexadas o tablas anidadas, los V-arrays y los objetos. En cuanto a las referencias, hay dos que por sus características de manejo y almacenamiento se diferencian. Tenemos las referencias y los cursores. También tenemos ahí los punteros, que es un ejemplo de este tipo de datos. Por último, el tipo de dato log sirve para almacenar grandes objetos de dimensiones muy grandes que pueden almacenar hasta 128 terabytes. Y bueno, pues ahí tenéis un poco el esquema general de todos estos tipos de datos. Bien, los identificadores son o se utilizan para nombrar los objetos que intervienen en un programa.
a todo aquello que queramos poner un nombre, para luego hacer una referencia o utilizarlo, pues tendremos que utilizar un identificador. Es decir, las variables, las constantes, los cursores, las excepciones, los procedimientos, las funciones, ¿vale? Cualquiera de ellos va a requerir de la utilización de un identificador. Hay ciertas reglas que deben de cumplir estos identificadores, como por ejemplo el que obligatoriamente tienen que tener entre 1 y 30 caracteres de longitud. Además, el primer carácter debe ser una letra. Y con respecto a los restantes caracteres, comentar que deben ser caracteres alfanuméricos o signos admitidos, es decir, letras, dígitos, los signos del dólar, almohadillas y el guión bajo. Las variables en PLSQL sirven para almacenar información cuyo valor puede cambiar a lo largo de la ejecución de un programa. Estas variables se tienen que declarar en la sección declarativa antes de su uso, de forma obligatoria. Lo hemos visto en los bloques anónimos, en los procedimientos, en las funciones, como en esa zona que estaba incluida entre la zona de declare o is o as hasta la zona de begin, teníamos que poner esas variables. Bien, también les podemos dar un valor a esas variables y para eso tenemos que utilizar el signo de asignación, es decir, los dos puntos igual, y un valor por defecto. La misma palabra clave default que utilizábamos en SQL la podemos utilizar aquí para darle ese valor. También le podemos decir a la variable que sea not null para forzar que dicha variable tenga siempre el mismo valor. En cuanto a los atributos que vemos a continuación, el type y el row type, lo hemos visto en el vídeo anterior. Type sirve para declarar una variable del mismo tipo que otra o que una columna de una tabla. ¿Vale? Hemos visto su utilización y veremos algún otro uso más durante este vídeo. Por su parte, row type sirve para declarar una variable de registro cuyos campos se corresponden con las columnas de una tabla o de una vista en la base de datos. Es muy útil también. Veremos algún ejemplo. Con respecto al ámbito y visibilidad de las variables, lo que decimos o llamamos variables locales y globales, esto es exactamente igual que en otros lenguajes de programación. Es decir, las variables se van a crear al comienzo del bloque y van a dejar de existir una vez que finalice la ejecución de dicho bloque en el que han sido declaradas. El ámbito, por lo tanto, de una variable incluye ese bloque y también sus bloques hijos, es decir, los bloques que son declarados dentro del bloque padre. Una variable declarada en un bloque será local para dicho bloque en el que ha sido declarada y global para los bloques hijos de este primer bloque. Las variables declaradas en los bloques hijos no son accesibles desde el bloque padre. Esto es un poco el ensayo y error que muchas veces los programadores tienen que ir realizando y descubriendo por qué hay una variable a la cual no tienen acceso o un objeto, ¿vale? Recordemos que PLSQL también tiene mecanismos de orientación a objetos y todo esto es muy importante. Con respecto a las constantes y a los literales, sirven para representar valores que no variarán a lo largo de la ejecución de un programa. Si antes hablábamos de las variables, pues en el otro lado de la balanza estarían las constantes. También los literales, porque estos tampoco varían. Con respecto a las constantes, su declaración y utilización es muy similar a las de las variables, pero con la única diferencia de que no varían, ¿vale? Y se debe de incluir el tipo en la declaración. Hay que incluir dentro para su declaración la palabra clave constante. Bien, los literales representan valores constantes directamente, es decir, sin recurrir a identificadores. Los podemos utilizar para visualizar valores, hacer asignaciones a variables, a constantes u a otros objetos del programa. Y además también pueden ser de varios tipos, como por ejemplo los literales de carácter, que son esas letras que estarían encerradas entre comillas simples, los literales de caracteres, de cadenas, que son un conjunto de caracteres incluidos entre esas comillas simples también. Por ejemplo, el hola o un mensaje que quisiéramos sacar por consola también sería de este tipo. Los literales también pueden ser numéricos y van a representar valores numéricos enteros o reales. Los booleanos
los hemos comentado antes, no estaban incluidos en PLSQL, en SQL, perdón, pero sí que están en PLSQL. Van a representar valores lógicos de verdadero y falso, pero además en PLSQL también puede representar el valor de nulo. Se representan mediante las palabras clave true, false y null, escritas directamente en el código y sin comillas. También trabajaremos con tipos de datos o literales de fecha y hora, que van a ser utilizados para representar valores de fecha y hora, según los distintos formatos que también hemos visto en SQL. Los operadores son prácticamente los mismos que podemos encontrar en otros lenguajes de programación y nos van a servir para asignar valores y para crear expresiones que posteriormente en tiempo de ejecución tendrán un determinado valor. El que ya conocemos es el de asignación, que es el de dos puntos igual, y el siguiente, el de concatenación, también lo hemos utilizado mucho en SQL y también en el anterior vídeo de PLSQL. Es el doble pipe, la doble barra vertical. Para la comparación podemos utilizar el igual, un igual simple, un exclamación igual, que es el de distinto, menor, menor igual, mayor igual, pero también podemos utilizar las palabras clave que conocemos de SQL, como el in, is null, el like, el between, ¿vale? de igual forma que hacíamos en SQL. Los operadores aritméticos son los propios de matemáticos para realizar cálculos, el más, el menos, el asterisco para el por, la barra de división, etc. Por último, los lógicos nos van a permitir operar con expresiones que devuelvan valores booleanos y son el AND, el OR y el NOT. En cuanto al orden de precedencia de los operadores, esto es algo que también es necesario conocer cuando comenzamos con un lenguaje de programación. La máxima prioridad la tendría el elevado a, que en PLSQL o SQL es el doble asterisco, y el NOT. Y el último, el que tendría menos prioridad, sería el OR. Yo siempre recomiendo la utilización de paréntesis en caso de duda, porque así nunca cometeremos ningún error. Hay una cosa en PLSQL que se llama evaluación en cortocircuito, y es que el compilador, el motor de PLSQL, da por concluida la evaluación de una expresión lógica cuando el resultado ha quedado determinado por la evaluación de una parte de ella. Es decir, que no hace falta recurrir o evaluar toda la expresión si ya tenemos claro lo que va a dar, de true o de false. Eso es lo que llamamos evaluación en cortocircuito. Las funciones predefinidas y los comentarios. PLSQL puede utilizar todas las funciones de SQL que ya hemos visto. No obstante, algunas, como las de agrupamiento, AVG, min, max, count, sum, etc., solamente se pueden utilizar dentro de las cláusulas de selección. Respecto a la utilización de estas funciones, tenemos que tener en cuenta que si la función no modifica el valor de la variable o expresión que se pasan como argumento, esto es lo normal, ¿vale? Sí, porque si no, devolverá un valor a partir de dicho argumento. Si a una función se le pasa un valor nulo en la llamada, normalmente va a devolver el valor nulo. También tenemos los comentarios. Los comentarios sirven para que el programador tenga claro qué es lo que va a hacer una parte de su código. Es muy habitual que después de algunas semanas de haber trabajado en un programa, volvamos a abrir ese programa y no nos acordemos de lo que hicimos en aquel momento, ¿vale? Para eso siempre es útil el poner los comentarios. Como también en otros lenguajes de programación, hay dos tipos de comentarios. Los comentarios de línea, que comienzan con dos símbolos de menos seguidos y sirven para poner un comentario en una única línea. Y si el comentario que queremos poner va a ocuparnos varias líneas, utilizamos el comentario de párrafo, que sería igual que en Java, la barra asterisco, asterisco barra. Estos comentarios también vienen muy bien cuando queremos eliminar una parte de nuestro código, es decir, que no se ejecute, pero sin llegar a borrarlo.
¿vale? Siempre tened en cuenta la importancia de estos comentarios, algo que muchas veces cuando estamos programando por las prisas se nos olvida. Las estructuras de control, lo decíamos al principio del vídeo, son esas importantes herramientas que tenemos para controlar el flujo de ejecución de nuestros programas. Hay distintos tipos. Vamos a comenzar con las estructuras de control de tipo alternativa. Y como se puede ver en la figura, este tipo de estructuras de control lo que nos va a permitir es gestionar una bifurcación. Una bifurcación en nuestro programa que significa que se abren varios caminos. ¿Y de qué va a depender el que cojamos uno u otro camino? Pues casi siempre de una condición. Lo podemos ver en su forma más sencilla, la alternativa simple, donde esta estructura de control comienza con la palabra clave if, seguida de una condición. Dependiendo de esa condición, que obligatoriamente su resultado de evaluación tiene que ser booleano, es decir, true o false, cogeremos un camino u otro. El caso más sencillo es que solamente en el caso de que la condición sea cierta, ejecutaremos esas instrucciones que aparecen ahí. Finalmente, esta estructura de control finaliza con el end y un espacio if, y luego punto y coma como cualquier otra instrucción de PLSQL. Bien, el caso más completo de esta alternativa, o el caso un poco más completo que el anterior, es el de la alternativa doble, donde lo que se nos abren son dos caminos de ejecución diferentes. En el primero decíamos que solamente ejecutamos unas instrucciones en caso de que la condición sea cierta, pero aquí tenemos dos bloques de instrucciones, las instrucciones 1 y las instrucciones 2. Bien, en caso de que la condición sea cierta, ejecutaremos la rama del then, y en caso de que la ejecución de la condición sea falsa, iremos por la rama del else. En último caso tenemos la alternativa múltiple. En este caso lo que se nos van a abrir son más de dos caminos de ejecución y realmente lo que estamos haciendo es concatenando varias condiciones diferentes. Fijaros cómo en la sintaxis tenemos la condición 1 y donde pone ahí otra condición, realmente sería condición 2. Lo que vamos haciendo es que si se cumple la condición 1 vamos a ejecutar el primer bloque de instrucciones y en caso contrario seguiremos preguntando por otra condición más. Bien, este caso de alternativa múltiple con un bloque, una estructura de control tipo if, se suele realizar en la mayoría de las ocasiones con estructuras de tipo case. Bien, ¿por qué? Porque quedan un poco más claras. Fijaros, tenemos dos tipos de case. El case de comprobación y el case de búsqueda. Esto hay lenguajes de programación que ni siquiera tienen estas dos opciones. En esto PLSQL es bastante completo. Veamos el primero de ellos, el case de comprobación. En este caso, lo que vamos a evaluar es la expresión que aparece entre la palabra clave case y la palabra clave when. Es decir, en tiempo de ejecución, cuando este programa esté ejecutándose, se va a ver cuál es el valor de la expresión. Si ese valor coincide con una de las ramas del when, fijaros en este caso que la expresión a la hora de evaluar, podríamos poner el caso más sencillo, que en la expresión hubiera una variable. Bien, pues lo que estamos haciendo preguntando en cada una de las ramas when es si esa variable se corresponde con el valor 1 en este caso. En caso de que sea cierto, se ejecutaría la rama del then. Bien, podemos tener varias ramas del when y además podemos tener una rama que sea para en caso de que ninguna rama del when sea cierta. Esta rama es la rama del else. Es decir, en caso contrario de que ninguna de las ramas del when se haya ejecutado, se ejecutará la rama del else. Bien, comentar que en este tipo de estructura de control alternativa de tipo case es muy parecida a la que tiene Java con el switch, pero no hace falta poner al final de cada rama un break. Simplemente se ejecuta la rama correspondiente, pero no se ejecutarían las demás. Pero además, PLSQL tiene otro tipo de case, el case de búsqueda, donde omitimos la expresión. Fijaros que la diferencia entre ese segundo case y el anterior es que en este segundo case no existe la expresión. Entonces directamente lo que vamos es a buscar la condición que se cumpla.
es decir, case when, todo seguido, y vamos a ir viendo cuál de las ramas del when se cumple. Aquella que se cumple es la que se ejecutaría. También en este caso tenemos la rama de en caso contrario, que sería el else, que es donde también podríamos poner diferentes estructuras, diferentes instrucciones. Para finalizar, tenemos que poner en ambos casos end del case. Bien, pues vamos a ver un ejemplo de la utilización de estructuras de control alternativas volviendo al proyecto de inventario. El escenario que tenemos en este caso es un poquito más amplio que el que vimos en el primero de los vídeos, y aquí lo que tenemos son 3 entidades con 2 relaciones. La primera de ellas, la relación está, lo que hace es relacionar equipo con armario, indicando que un equipo está en un armario. Esta ya la conocíamos del vídeo anterior, pero ahora he incorporado la rama inferior, donde vemos que un equipo está reservado o es reservado por un usuario. Bien, en este caso la relación es de tipo NAM. Ya sabemos que en su transformación esto obligatoriamente creará una tabla para la relación reserva, y además hemos incluido los atributos de fecha inicio y fecha fin de reserva. Con respecto al usuario incluimos 3 atributos. El primero de ellos el atributo clave, que es ID de usuario, y los otros 2 que van a servir seguramente para hacer la autenticación del usuario a la hora de acceder al inventario, el nombre y la password. Bien, pues con este escenario lo que vamos a proponer es un enunciado en el que nos piden que calculemos el periodo de días de reserva que lleva un usuario. Bien, pues aquí vemos cuál sería la correspondencia entre el modelo entidad-relación que hemos visto anteriormente. Pasaríamos por el modelo relacional y finalmente llegaríamos al modelo físico o tablas de Oracle. En este modelo físico observamos 3 tablas: la tabla de usuario, la tabla de equipo y esa relación que se convierte en tabla, que es la de reserva. Bien, si nos fijamos en esta última tabla, la tabla de relación, vemos que sería una tabla cuya clave principal estaría compuesta por 2 claves, por la clave ID y la clave ID de usuario. Es decir, la primary key de esta tabla de reserva sería la concatenación de ambas claves, ID y ID de usuario. Ambas claves son foreign key porque su primary key está en otra tabla. Bien, si nos fijamos en la primera fila, la primera de esas filas donde pone ID5 y ID de usuario 3, vamos a ver cómo se corresponden con digamos, las primary keys en sus correspondientes tablas. ID5 se corresponde con Intel y ID3 se corresponde con David Álvarez. Bien, pues ya tenemos esa forma visual en la que estamos viendo que esta tabla está relacionando esos 2 registros. Lo que nos estaría indicando este primer registro es que David Álvarez ha reservado el ID de equipo número 5, que tiene una placa base Intel y está en el armario número 2. Además, la fecha de inicio de reserva fue el 1 del 5, el 1 de mayo, y lo devolvió, la fecha de fin, el 3 de mayo. Bien, podemos hacer este mismo ejercicio con las 2 filas restantes. Lo tenemos ID3 e ID2. Y vemos como Pedro Camacho, yo, he reservado el ID de equipo 3, que tiene una placa base AMD, y bueno, pues con esas correspondientes fechas. El último caso, tenemos que David Pérez ha reservado el ID de equipo 6, que tiene una placa base Asus. Bien, pues esta es la forma en la que se relacionan los registros y en la que una tabla o, digamos, una relación se convierte en tabla relacionando registros de otras tablas. Bien, pues este sería el escenario en el cual tenemos ahora que calcular el periodo de días de reserva que lleva un usuario.
Bien, podríamos pensar que esto puede ser relativamente sencillo, restando esas fechas, pero lo que realmente nos están pidiendo es esto que veis en pantalla. Es decir, para el cálculo hay que seguir unas determinadas reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Pues la primera de ellas es que si todavía no se ha devuelto el equipo, el valor que esperamos es pendiente. Si el equipo lleva 1 o 2 días de reserva, o sea, digamos, estuvo reservado 1 o 2 días, habrá que poner devuelto. Y además, por último, si en la reserva, pensemos que en un escenario en el cual hay ciertas penalizaciones en caso de que nos pasemos de 2 días, bueno, pues habrá que poner penalizado. Bien, esas son las reglas con las que tenemos que, digamos, trabajar. Si os fijáis, estas reglas lo que nos pueden hablar es de unas bifurcaciones dentro de nuestros programas, es decir, que dependiendo de cuántos días lleve, tendremos que devolver una u otra información. Bien, ¿cómo haremos esto en PLSQL? Bien, pues lo vamos a hacer con un procedimiento. Ese procedimiento se llama calcula periodo y tiene un parámetro, es decir, le hace falta una información para trabajar. ¿Qué información? La del usuario. Necesitamos saber de qué usuario estamos hablando para saber si ese usuario, digamos, su reserva ha sido devuelta ya, está pendiente o tuvo una penalización. Lo hemos visto en el vídeo anterior también, la forma de indicarlo de forma más genérica es con el uso del @type. Bien, pues ahí lo tenemos en la definición formal del parámetro, cómo estamos utilizando esta palabra clave para evitar tener que saber o que si cambia el tipo de la columna ID de usuario, pues nuestro programa deje de trabajar. Bien, en este procedimiento vamos a necesitar tres variables, la variable periodo, que es un varchar de 20, y a la cual le vamos a dar un valor por defecto, ¿vale? Lo hemos comentado en la parte de teoría. Bueno, pues esta es la forma en la que se implementa. Ponemos la palabra clave default y entre comillas, porque es un varchar, en este caso ponemos ese valor por defecto. Esto quiere decir que la variable, cuando nace, es decir, al comienzo de ejecución de este bloque, va ya directamente a adquirir el valor de pendiente. También vamos a utilizar dos variables más, que son v, para indicar que es una variable pero vamos, esto simplemente por convención, v fecha inicio, que sea de tipo date, y v fecha fin, que también sea de tipo date. Es decir, vamos a trabajar con dos fechas. Bien, al comienzo de la sección ejecutiva de nuestro bloque, que comienza por la palabra begin, tenemos una select. Las select ya las hemos visto también en el vídeo anterior y veíamos cómo utilizarlas junto con la palabra clave into para obtener determinados valores. Recuerdo que esto es un cursor implícito y que obligatoriamente no debe de devolver más de una fila. Si devolviera más de una fila, esto daría un error. ¿Vale? Y si no devuelve nada, pues también puede dar algún error, pero para eso ya tenemos la zona de exception, la zona final donde hacemos ese tipo de tratamientos. Bien, una forma sencilla de asegurarse que una select da un único valor es que incluyamos una cláusula where donde preguntemos por la clave, es decir, como esa clave va a ser única, pues lo que estamos diciendo ahí es que ese ID de usuario, que es una columna que tiene la tabla reservas, tiene que ser igual a USR, es decir, el usuario que me venga por parámetro es el al cual yo voy a preguntar. Bien, fijaros, ahí puesto un comentario donde vemos que el cálculo de los días sería la resta de la fecha de fin menos la fecha de inicio. ¿Vale? Pero nosotros no vamos a trabajar con directamente esa resta, sino que lo que vamos a ir haciendo es utilizar una instrucción de tipo case donde vemos que se abren tres ramas diferentes. La primera rama del when es cuando v fecha fin is null, ¿vale? Es decir, que no tenga ningún valor. Si no tiene ningún valor la fecha de devolución es porque no se ha devuelto. Esa fecha de fin está vacía es porque todavía no se ha devuelto. Por lo tanto, esa variable, la variable periodo, la pongo a pendiente. Fijaros que podría haberme ahorrado esta asignación porque realmente pendiente es el valor por defecto que tiene esta variable. Pero para mayor claridad lo he puesto.
El siguiente camino que estoy definiendo es para un caso diferente, when, cuando la v de fecha fin menos la v de fecha inicio sea menor que 3. ¿Vale? Estaríamos en el caso de una devolución dentro de plazo. Por lo tanto, acordaros también de poner el then, hay que poner periodo igual a devuelto. Por último, en caso de que no sean ciertas ninguna de las ramas anteriores, es decir, que ningún when anterior se haya cumplido, tenemos la rama del else. Es decir, en caso contrario, periodo va a ser igual a penalizado. Bien, pues aquí en este case estamos definiendo esos tres caminos. ¿Vale? Para finalizar la instrucción del case tenemos que poner el end del case. Por último, lo que va a hacer este procedimiento es simplemente sacar por pantalla un mensaje, sacar por consola. ¿Vale? Recordad que esta librería de BMS-output la utilizamos sobre todo cuando estamos depurando nuestros programas, porque estos programas no son creados para ser interactivos con el usuario, pero nos viene muy bien esta librería para sacar esos mensajes. Lo que vamos a hacer es concatenar mensajes con variables. ¿Vale? Para concatenar, acordaros, el símbolo de la concatenación, que es el doble pipe, ese símbolo que encontráis en la tecla número 1 de vuestro teclado. Bien, pues lo que vamos a concatenar es el texto, el literal constante, que hemos comentado ya, la reserva del usuario con ID, y ponemos el ID de usuario, que sería el parámetro que nos da, que necesita este procedimiento para funcionar, y ese periodo. ¿Vale? Bien, pues simplemente este es nuestro programa. En caso de que esa select no devolviera ningún valor o hubiera algún problema, pues sacamos la sección, o utilizaríamos la sección de excepciones a la que saltaría directamente nuestro programa para mostrar por pantalla, atención, tu usuario no tiene reservas. ¿Vale? Os animo a que tratéis de reproducir este programa en vuestro o bajo vuestra base de datos, ¿vale? Porque será de mucha utilidad en la parte práctica que realizaremos en clase. Bien, vamos a empezar con las estructuras de control repetitivas. Estas estructuras de control sirven para, sobre todo, una de las grandes funcionalidades o objetivos que tiene PLSQL, y es hacer un tratamiento sobre grandes cantidades de información. Bien, para esto obligatoriamente tenemos que utilizar estas sentencias de control. Lo que nos van a permitir es ejecutar un mismo trozo de código muchas veces. ¿Vale? Probablemente esa ejecución de muchas veces la haremos sobre registros, sobre filas distintas. ¿Vale? Pero necesitamos utilizar esas instrucciones repetitivas. Bien, la primera de ellas y más general es la instrucción repetitiva de tipo loop, ¿vale? Donde su sintaxis, la vemos ahí, es loop, un bloque de instrucciones y un exit cuando se produzca una condición. A mí personalmente este bloque no me gusta demasiado porque ese exit puede estar en cualquier parte del bloque y no deja demasiado claro el comienzo y el fin de este bloque de instrucciones. Personalmente prefiero instrucciones de tipo while o instrucciones de tipo for, ¿vale? Pero bueno, en alguna ocasión sí que pueden ser útiles. La última que tenéis, la del goto, es un claro ejemplo de programación no estructurada, y aunque se puede utilizar un salto incondicional a una determinada etiqueta, esto realmente no aporta ninguna claridad, y mantener un programa que tiene muchos gotos es verdaderamente un infierno. Bien, en lugar de entrar en la sintaxis de cada una de estas instrucciones, os remito al manual de referencia que podéis encontrar de forma muy sencilla para ver cómo se hacerlo, y lo que sí que voy a proponeros es un ejemplo. Volvemos a nuestro proyecto inventario y ahora lo que nos van a pedir es que creemos la función password para obtener la contraseña del usuario. Bueno, en principio parece que esto no necesitaría de un bucle, pero vamos a forzar un poco esa necesidad. La función de password, que nos sirve para crear esa contraseña del usuario, puede ser útil para setear dicha contraseña en caso de olvido, y además vamos a poner una regla para la creación de esta contraseña que nos va a obligar a utilizar un bloque iterativo.
¿Cuál es esa regla? Pues que la contraseña será el nombre del usuario, el nombre de pila, ¿vale? Del usuario, pero al revés. Bien, pues ¿cómo hacerlo, ¿no? Es un poco la primera pregunta antes de ponerse a programar, es planificar un poco qué es lo que queremos hacer, ¿vale? Dentro de esa planificación tenemos que darnos cuenta que hemos almacenado la información del nombre y cómo la hemos almacenado. Si está el nombre y los dos apellidos o está solamente el nombre, ¿vale? En caso de que estuviera solamente el nombre, pues es un poco más sencillo. Pero en nuestro caso, digamos, la columna, el campo donde se almacena el nombre, va a estar compuesto por nombre y apellidos, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es separar el nombre de los apellidos y luego poner las letras del nombre al revés. Bien, vamos a ver cómo hacer esto con una función, ¿vale? Entonces, recordad que las funciones nacen para ser invocadas y normalmente se concatenan con otro texto o son la parte derecha de una asignación, ¿vale? Pero su utilización es un poquito diferente a la de los procedimientos. Bien, tenemos la cabecera, create or replace function, y el nombre de la función que le he llamado pwd. En este caso tenemos el mismo parámetro que en el procedimiento anterior, pero fijaros que, como ya vimos también en el vídeo anterior, hay que incluir la palabra clave return y el tipo de dato que va a devolver. Va a devolver un varchar 2. Bien, la zona declarativa comienza en este caso por la palabra clave as y es hasta la palabra clave begin. Tenemos dos variables, password, que va a ser la password que vamos a devolver, y vnombre, donde vamos a capturar el nombre del usuario. Nuevamente, para la declaración de esta variable vamos a utilizar el tanto por ciento type, evitando así tener que decir de qué tipo era la columna nombre de usuario. Bien, nuestro programa empieza con una select. Volvemos a utilizar un cursor implícito que lo que consigue es dar valores a una variable. Recuerdo que este cursor implícito, obligatoriamente, una única fila, ¿vale? Si no, no funciona. Bien, ¿cómo conseguir el nombre? Bien, esto ya lo hemos visto o lo vimos en su día cuando hacíamos las cláusulas de selección y las funciones. Bien, pues vamos a utilizar en este caso dos funciones SQL. Fijaros cómo tranquilamente puedo utilizar esas funciones dentro de mi programa PLSQL. Siempre que nos encontramos funciones anidadas, yo recomiendo ir desde dentro hacia afuera. ¿Cuál es la parte interna de esta concatenación de funciones? Pues inString, ¿vale? Entonces, lo que nos va a devolver inString es la posición del carácter espacio dentro de una variable o del nombre de una columna. El nombre de la columna sería nombre. Bien, ¿qué es lo que va a darnos o qué va a devolver esta parte de esta función? Pues el lugar en el que se encuentra el espacio. Bien, esto es muy importante para saber dónde acaba el nombre. Aquí estamos poniendo que el nombre sería el texto que existe hasta el primer espacio. Por lo tanto, si tenemos un nombre compuesto, solamente se va a quedar con el primero de esos varios nombres, ¿vale? Si nuestro nombre es nombre, apellido 1, apellido 2, pues solamente se quedaría con el nombre, la parte del nombre de pila. Bien, toda esa parte se sustituiría, imaginemos, por un 5 o un 6, el número, el lugar donde se encuentra ese primer espacio. Bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahí vamos a ir de dentro hacia afuera, pues ahora la siguiente función que nos encontramos es substring. Substring lo que nos va a coger es que en esa variable nombre y empezando desde la posición 1 va a coger un determinado número de posiciones. Por lo tanto, ¿cuántas posiciones? Pues las que nos ha devuelto anteriormente la instrucción inString. Con toda esta concatenación conseguimos coger solamente el nombre del usuario. ¿Y qué hacemos con ese nombre? Pues lo vamos a meter en la variable vnombre, ¿vale? El resto de la función select sería igual que una función select en SQL tradicional. From nombre de tabla, usuario, where id de usuario es igual a usr, ¿vale? Esto sigue siendo igual que el anterior. Bien, fijaros, aquí empieza la parte novedosa de este programa. Tenemos una estructura de control iterativa de tipo for y en la que además, y esto sí puede ser novedoso, he incorporado la palabra clave reverse.
¿vale? La sintaxis de este for es for i, para todos los valores de i que estén dentro de un conjunto de datos. ¿Qué conjunto de datos? Desde 1 hasta el length, la longitud de vnombre. Repetir loop, ¿vale? Pero si además incluimos esa palabra clave reverse, lo que estamos es que vamos a recorrer ese conjunto de valores al revés. Es decir, desde la longitud del nombre, ¿vale? Imaginemos si es Pedro, como en mi caso, pues tendríamos la longitud del nombre de 5 o 6, me da igual si es con el espacio. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ese va a ser el orden de ejecución, ¿vale? Los valores i van a ir cogiendo esos valores, desde el mayor hasta el más pequeño, ¿vale? Porque he incluido la palabra clave reverse. Y bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el conjunto de instrucciones o el bloque de instrucciones que se repiten dentro de este for? Pues una única instrucción. Password es igual a password concatenado con substring de vnombre, i, 1. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos va a decir esto? Bueno, pues inicialmente password tiene el valor null, no tiene nada. Por lo tanto, la primera vez que se ejecute este bloque, esta instrucción, diremos el valor de password es igual a null, nada, concatenado con substring de vnombre i1, es decir, comenzando por la posición i, que hemos dicho que tendría el último de los valores, un único carácter, S1, ¿vale? Es decir, en el caso de Pedro tendríamos la O, ¿vale? Pues ahora password valdría O. Bien, fijaros que al siguiente ciclo i, la variable i del bucle, coge el siguiente valor, ¿vale? Si hemos dicho que es en reverse, el siguiente valor podría ser 4. Bien, pues la siguiente ejecución que tengamos es password es igual a password, que es en este caso vale a O, concatenado con substring de un vnombre, i, que vale 4, y un único carácter, ¿vale? En este caso tendríamos la R. Es decir, que después de ejecutar por segunda vez esta instrucción, password valdría la O más la R. Bien, si pensamos en el resto de ejecución, lo que al final conseguimos después de este bucle es que tengamos el nombre al revés, ¿vale? Tratad de pensar en esto, si no os ha quedado claro, pues ya sabéis, le dais para atrás y lo volvéis a escuchar, ¿vale? Para conseguir entender el funcionamiento de este bucle for en reverse. Como hemos dicho, al finalizar este bucle, lo que tenemos en password es ese nombre al revés. Por lo tanto, es justo lo que tenemos que devolver. Y de ahí que incluyamos la palabra clave return password. ¿Vale? Nuevamente, el bloque de excepciones para el caso de que no encontremos datos, ¿vale? Que ponemos que sin contraseña. Y también os animo a que lo probéis, a que probéis este bloque. Lo probéis en casa y veis que funciona. Para llamar este bloque tendríamos que utilizar esa parte, ese mini bloque, ¿vale? En el que ni siquiera tenemos zona de declare, es el bloque más pequeño que podemos construir, un bloque anónimo, en el que lo único que tenemos es una llamada a la librería de BMS Output y dentro el mensaje que vamos a poner es la contraseña es PWD. ¿Ves? Aquí estamos concatenando ese literal constante de la contraseña es, espacio, con una llamada a la función, es decir, aquí estamos incluyendo la llamada a la función. En el caso de que el usuario sea 1, es decir, el ID de usuario 1, podéis probar este mismo bloque y cambiando ese 1, pues para cambiar un 2, para cambiar un 3, es decir, con distintos ID de usuarios. Pero fijaros la diferencia que hay de ejecución de una función a un procedimiento. Las funciones no se pueden poner como si fuera una instrucción. No podríamos poner pwd1 entre paréntesis punto y coma dentro de un bloque. No, nos daría error, ¿vale? Hay que ponerlo o en la parte derecha de una asignación para darle el valor a algo, o directamente en un mensaje concatenado con algo, o simplemente sin concatenar con nada, ¿vale? Pero la forma de ejecución es distinta. Bien, lo hemos hecho con un bucle de tipo for, ¿vale? También lo digo en mis clases de programación, todo lo que se puede hacer con un bucle for se puede hacer con un bucle while, ¿vale? Pero en este caso a lo mejor un poquito más complicado, ¿vale? Vamos a ver ese mismo bucle for, cómo se implementaría con un bucle de tipo while. Bien, fijaros el procedimiento. Perdón, en este caso la función es muy parecida, tiene el mismo parámetro,
devuelve el mismo tipo de datos, y en este caso en la zona declarativa estamos poniendo un nuevo tipo de datos. Lo comentaba al principio, un tipo de datos que pertenece a PLSQL. Y es el binary integer, ¿no? Que es un integer muy pequeñito que nos puede servir para los bucles, ¿vale? Es un tipo ideal para estos bucles. No lo he comentado antes, pero la variable i del bucle for anterior no la habíamos declarado en ninguna parte. Esto es un dato a tener muy en cuenta, sobre todo cuando veamos los cursores, porque hay bucles for específicos para ellos, y una de sus ventajas es que no hace falta declarar la variable índice del for. Sin embargo, en el caso del while vamos a utilizar también un índice, pero en este caso sí que hay que declararlo. Bien, fijaros, el select es exactamente el mismo, no lo voy a volver a comentar, pero ahora, después de ese select, cuya ejecución corresponde a un cursor implícito y va a dar un valor a vnombre, necesitamos saber la longitud de vnombre, ¿vale? Entonces, a esa i que he declarado en el bloque declarativo, le voy a asignar, los puntos igual, la longitud de ese vnombre. ¿Vale? De tal manera que ahora esa i la puedo utilizar directamente en la condición del while. Fijaros que esa condición del while es que i sea mayor o igual que 1. ¿Vale? Si pensamos otra vez en el nombre de Pedro, bueno, pues tiene 5 letras, ¿vale? Y esa length sería 5. Bueno, pues entonces lo que estamos haciendo es que inicialmente el primer valor de i es 5. Y este bucle, el bucle while, se va a repetir mientras ese 5 sea mayor o igual que 1. Por supuesto, inicialmente esa condición se cumple, por lo tanto entramos dentro del bucle while. ¿Vale? Si no se cumpliera, no entraríamos e iríamos directamente al return. Bien, la primera vez que entramos, nuevamente tenemos la instrucción password, ya la he comentado en el bloque for, sería exactamente la misma. Pero fijaros que dentro del bucle while hay que hacer algo para que esa i varíe. Si no pusiéramos esta instrucción de i es igual a i menos 1, este bucle sería un bucle, a ver, pensad, un bucle ¿de qué tipo? Pues un bucle infinito, es decir, no se saldría nunca de este bucle. Si no cambiamos nada dentro del while que afecte a la condición va a ser siempre la misma. ¿Vale? Como decía Einstein, si haces siempre lo mismo, tendrás siempre los mismos resultados. ¿Vale? Pues si no cambiamos el valor de i, esa i tendrá siempre el mismo valor. ¿Vale? Por lo tanto, obligatoriamente, dentro de un bucle while hay que poner una instrucción que varíe la condición. ¿Vale? En este caso estamos disminuyendo en 1 ese valor de i. En la segunda ejecución, si pensamos otra vez en Pedro, en la segunda ejecución, 5 menos 1, 4. Bueno, pues 4 sería el valor de esa i. ¿Vale? Haríamos esto mismo para 3, para 2 y para 1. ¿Vale? En la última ejecución, en el 1, lo que tendríamos es que esa i es igual a i menos 1, lo dejaría en 0. ¿Vale? Y volveríamos a preguntar el bucle while. ¿Es 0 mayor o igual que 1? Esto da como resultado false, ¿vale? Falso, ¿vale? No se cumple la condición del while y no entra en el bucle while. Por lo tanto, saldría de ese bucle while. Bien, cuando terminemos la ejecución del bucle while, tenemos otra vez la palabra clave return que va a decir que esa instrucción o que ese bloque de tipo función finaliza devolviendo esa password. ¿Vale? ¿De qué forma te ha resultado más cómoda? Bueno, pues cada uno que lo evalúe, ¿vale? Hay gente que se siente más cómoda con los bucles for y otros con los bucles while, ¿vale? El bucle while es más genérico y el for pues viene la verdad es que muy bien y de una forma muy cómoda a utilizar índices numéricos cuando conocemos los valores que tenemos que recorrer. Bien, los subprogramas. Los subprogramas ya los conocemos, son las funciones y los procedimientos. También comentar de los subprogramas que permiten recursividad y sobrecarga, es decir, que pueden llamarse a sí mismos y además también podemos, bueno, el tema de sobrecarga es una cuestión que conocen más la gente que sabe programar en orientación a objetos y que a nosotros de momento no nos va a hacer falta, ¿vale? Pero que sepáis que existe. La estructura la hemos visto, simplemente la estamos comentando de forma teórica. Obligatoriamente tiene esa cabecera en la que tenemos que incluir el create o replace, procedure o function y el nombre, ¿vale?
Los parámetros no son obligatorios, puede haberlos o puede no haberlos, y en el caso de que sea un tipo función, tiene que tener un valor de retorno, que incluiríamos en la cabeza, después de esa declaración de la cabecera con la palabra clave return. ¿Vale? Luego nos encontramos el cuerpo del procedimiento subprograma, ¿vale? Que tiene la declaración, las instrucciones y las excepciones. ¿Vale? Esto ya lo hemos visto. Bien, con respecto a los parámetros, también lo hemos comentado en alguna ocasión, hay dos tipos de parámetros, los parámetros en la llamada, que son los parámetros reales, y el parámetro formal, que es el que ponemos en la definición. ¿Vale? El parámetro real es el que tiene un valor y el parámetro formal es cuando lo utilizamos de una forma genérica. ¿Vale? La notación en la llamada puede ser una notación posicional, es decir, si es una función o un procedimiento que tiene dos parámetros, y pues lo normal en los lenguajes de programación es que en la llamada yo ponga el valor del primer parámetro, coma, el valor del segundo parámetro. ¿Vale? Pero en algunos lenguajes de programación también existe una notación nominal en la que pondríamos el nombre del parámetro formal y ese símbolo, el símbolo de igual y mayor. ¿Vale? Yo personalmente no lo utilizo demasiado porque es un poco más largo que el anterior y habitualmente pues conocemos el orden de los parámetros. Y por último, una tercera forma mixta en la que podríamos poner posicionalmente algunos parámetros en la llamada y también incluir algún parámetro nominal. Sobre el comportamiento del parámetro, tampoco voy a entrar demasiado en este tema, pero que sepáis que hay parámetros que son de entrada, parámetros que son de salida y parámetros que son de entrada y salida. Lo más habitual, los primeros, los parámetros in, los parámetros de entrada, es decir, son valores que vamos a meter ahí. Imaginad que hacemos una llamada o un procedimiento o función con el nombre de una variable y quiere decir que esa variable no va a cambiar su valor en la ejecución de ese procedimiento. ¿Vale? Es decir, el valor que lo vamos a meter ahí se hace una copia de ese valor y se trabaja con ese valor. Pero si dentro del procedimiento de función se modificase esa variable, eso no va a afectar a la variable en la llamada. ¿Vale? También podemos tener parámetros, estos sí que son más habituales, los parámetros de solo salida, en los cuales el procedimiento o función finalmente deja un valor en uno de esos parámetros que podría ser utilizado en la llamada, ¿vale? Fuera de la llamada. Y por último, los parámetros de entrada y salida, es decir, que podemos meter una variable que inicialmente tiene un valor, que la utilizamos y que al final tiene un valor distinto. ¿Vale? Ya os digo, nosotros principalmente vamos a utilizar los primeros, los de tipo in. Lo hemos comentado, la recursividad es un tema que gusta bastante, sobre todo a los matemáticos, porque cuando queremos definir una función, la definición formal de una función matemática, por ejemplo, es muy habitual que en esa definición exista la propia recursividad. Bien, si nos acordamos de lo que nos decían en lengua, en literatura, ¿vale? Nunca utilicéis el término definido en la definición, pues esto es justo lo que hay que hacer aquí, ¿vale? Hay que utilizar el término definido en la programación de esa función, ¿vale? ¿Qué es la recursividad? Bueno, pues según la definición de la RAE, de la Real Academia Española, la definición de factorial, perdón, ¿cuál es la definición de factorial? ¿Vale? Que es un ejemplo claro de recursividad. Bueno, pues la definición de factorial es producto que resulta de multiplicar un número entero positivo dado por todos los enteros inferiores hasta el 1. ¿Vale? La simbología que se utiliza es la exclamación. ¿Vale? Por lo tanto, el factorial de 4 sería 4 por 3 por 2 por 1. ¿Vale? Aquí vemos cómo claramente se puede utilizar un bloque repetitivo para la ejecución del factorial. ¿Vale? Hay muchas implementaciones del factorial diferentes, algunos habréis tenido la oportunidad de verlo, pero si no, bueno, pues esto podría ser fácilmente implementado de una forma secuencial, sin llamadas recursivas, pues con un bucle for, por ejemplo, donde iríamos iterando esas multiplicaciones. ¿Vale? Pero sin embargo nosotros lo vamos a hacer de esa forma recursiva, ¿vale? Para introducir a los que no habéis visto nunca funciones recursivas. Bien, fijaros, vamos a utilizar la función factorial. Esta función tiene un parámetro de entrada,
¿vale? Que es el número del cual queremos obtener el factorial, ¿vale? Es n. Y además lo declaramos con un tipo de datos propio de PLSQL, positive. Esta función va a devolver un entero, un integer, y no tiene ninguna variable local, ¿vale? El bloque declarativo está vacío. ¿Cuál es la única instrucción que tiene esta función? Bueno, pues un tipo de instrucción que ya hemos visto, alternativa, condicional, ¿vale? Para bifurcar sobre dos caminos, una rama then y una rama else, ¿vale? Es la instrucción if. Va a preguntar si n es igual a 1. Fijaros que el operador de comparación es un símbolo igual, que no es un doble igual como en Java, por ejemplo, ¿vale? Simplemente un igual. Si n es igual a 1, entonces devuelve 1, ¿vale? Es decir, esta es la condición de terminación. Siempre que pongamos una función recursiva, hay que poner dos casos. El caso recursivo y el caso de terminación. Si no existiera caso de terminación, una función recursiva sería infinita y acabaría al final pues desbordando la pila y produciendo un error, ¿vale? Bien, pues esta primera rama del then es la condición de terminación. Es decir, si nosotros llamamos la función factorial con 1, entraría por esta rama del then y nos devolvería 1, ¿vale? Fijaros que tiene dos return esta función, return 1 y luego el siguiente return. Bien, en caso de que no sea 1, en caso de que sea un 2, un 3 o cualquier otro número distinto de 1, cogería la rama del else. En este caso, fijaros cómo aquí está la definición de la propia recursividad, ¿vale? Lo que va a devolver es ese número multiplicado por el factorial de ese número menos 1. Y esto es la propia definición matemática, ¿vale? Si cogéis los apuntes de matemáticas y veis la definición de factorial, está esto, ¿vale? O sea, aquí está la llamada recursiva. Es decir, si imaginamos esto para un 2, pues tendríamos que devolvería 2 por el factorial de 1. Y claro, no podemos devolver eso todavía, es decir, para que podamos devolver el factorial de 1 habrá que ejecutar el factorial de 1, ¿vale? Pues lo ejecutamos mentalmente, vemos que el factorial de 1 da 1 y finalmente este return daría 2 por 1, ¿vale? Si esto lo ejecutamos para 3, para 4, pues funciona igual, ¿vale? Funciona perfectamente. ¿Cómo podéis probarlo? Pues con la parte inferior, en la parte inferior de la pantalla tenéis ahí una llamada a la función, ¿vale? Y nuevamente lo que estamos es concatenando esta función con un texto, ¿vale? Donde vamos a obtener el factorial, ¿vale? Del número 5 en este caso, ¿vale? Probadlo para otros números y comprobad que funcione correctamente, ¿vale? Y esta sería pues la primera función recursiva que habréis realizado muchos, ¿vale? Bueno, pues como siempre, echad una ojeada al vídeo, si lo necesitáis ver varias veces, pues no dudéis en hacerlo. Y pues bueno, pues luego ya volveremos a las actividades en clase que realizaremos en ese tiempo de clase, ¿vale? Por último, quería dejaros una referencia a una página web o digamos una herramienta web que nos va a servir para organizarnos y para compartir información. Se llama Symbaloo y en las transparencias pues tenéis un acceso directo a un vídeo introductorio, ¿vale? Pero si buscáis por internet Symbaloo, pues veréis para qué sirve, ¿vale? Para qué compartir, para tener herramientas, y la verdad es que está bastante interesante esta herramienta. Vale, pues eso es todo, y muchas gracias por vuestra atención y hasta el siguiente vídeo. Venga, un saludo a todos, chao.